Bienvenidos a esta sesión de la unidad de aprendizaje ISR Personas Físicas. Respecto a la tercera subcompetencia, en este objeto de aprendizaje vamos a analizar el tema de enajenación de bienes que se encuentra en el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes. En el presente objeto de aprendizaje tenemos como objetivo general: el alumno analizará y aprenderá la forma de determinar el impuesto sobre la renta sobre la enajenación de bienes. Tenemos como objetivo específico comprender el ámbito de enajenación de bienes, conocer los conceptos exentos en la enajenación de bienes y conocer un caso especial de enajenación de bienes. Uno de los temas con mayores elementos en el régimen de personas físicas es precisamente el capítulo 4, que tiene que ver con los ingresos por enajenación de bienes. Es importante que podamos discernir o diferenciar que, a pesar de que el concepto de enajenación de bienes bien podría confundirse con la actividad empresarial, en el sentido de que tanto la enajenación de bienes como la actividad empresarial en el subgrupo actividades comerciales, existe una transferencia de propiedad. En ambos casos, tanto en el régimen de enajenación de bienes y en la actividad empresarial, se podrían equiparar. Hay que destacar que existe una gran diferencia entre ambos regímenes, y la diferencia precisamente estriba en que en la actividad empresarial siempre va a haber un concepto de especulación mercantil. En el caso de enajenación de bienes, pues solamente es la transmisión de propiedad. De igual forma, otro elemento diferenciador que podríamos encontrar es la recurrencia. Por lo general, en el capítulo 4 de enajenación de bienes, podríamos decir que su ámbito de aplicación es relativamente esporádico, mientras que en una actividad empresarial pues es constante y continuo. Recordar que, así como en todos los regímenes existe conceptos exentos, en el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes no es la excepción. Y esto lo podemos identificar en el artículo 93, fracción 19, inciso A, que nos establece que la enajenación de casa-habitación va a ser un concepto exento siempre y cuando no exceda de 700,000 UDIs o unidades de inversión. Esto es importante porque precisamente el caso que vamos a analizar tiene que ver con este elemento de exención. Analizar de manera conceptual lo que implica la enajenación de bienes y de ver la parte exenta, vamos a analizar un caso excepcional, precisamente el caso de enajenación de casa-habitación, cuando la extensión de un terreno es mayor al de la construcción. Este caso es un caso especial, se da en pocos casos o en pocas situaciones. Sin embargo, es de gran interés porque la forma en que se va a determinar el impuesto va a variar. ¿Y qué mejor forma de comprender este caso especial precisamente con un ejemplo? En este caso estamos analizando que el señor X enajena una casa habitación el día 14 de febrero del 2024 y tiene los siguientes datos. Nos habla de que la casa la ha adquirido el 16 de agosto del 2021 a un precio de adquisición de 116,650. El precio de venta es de 1,950,000 pesos. El precio del metro cuadrado del terreno es de 740,000 pesos. La fecha de enajenación, 28 de junio del 2022. Y aquí es donde está el punto fundamental. Nos dice que en el caso que estamos analizando, que la superficie del terreno en metros cuadrados en total es de 1,385 metros cuadrados, y la superficie de la construcción en metros cuadrados, donde está la casa habitación, es solamente de 110,16. Tenemos como el dato de la UDI, que tiene un valor de 7,15. En este planteamiento, en este ejercicio, estamos observando el punto
al que nos referimos, considerando que el total del terreno es de 1.385 metros cuadrados y solo la construcción que abarca la casa es 110.16. Esto nos va a generar un tratamiento muy específico y especial para poder comprender cómo vamos a abordar este caso para determinar el impuesto. Es necesario ver algunos otros conceptos que nos dan luz sobre la forma en que debemos proceder. Si lo quisiéramos ver de manera gráfica para poder apreciar cuál es el caso de enajenación de habitación con una extensión mayor de terreno, aquí presentamos un plano arquitectónico donde podemos ver que las dimensiones del terreno superan por mucho las dimensiones de la construcción. La construcción podemos identificarla precisamente en esa sección que está marcada con azul y pues podemos ver a simple vista que efectivamente que el tamaño del terreno duplica, triplica o excede por mucho al espacio del terreno ocupado para la construcción de la vivienda, ¿no? Observar el presente caso tiene matices diferenciadores que no son los casos normales que encontramos, donde el tamaño del terreno pues es casi igual o por lo menos del doble del tamaño de la construcción. En este caso estamos hablando que las dimensiones del terreno son mucho mayores, ¿no? Esto lo hace un caso especial. En este caso tenemos que guiarnos en el artículo 154 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos da un elemento que tenemos que considerar para determinar los cálculos correspondientes. Y en el artículo 154 nos señala que para efectos del artículo 93, fracción 19, inciso A de la ley, se considera que la casa habitación del contribuyente comprende, además, la superficie de terreno que no exceda de 3 veces el área cubierta por la construcción que integra la casa habitación. Esto es importante porque nos está dando un límite. Fíjense que en un primer supuesto, cuando leemos el artículo 93, fracción 19, inciso A, pareciera que no habría ninguna restricción respecto al tamaño del terreno, porque pareciera que no es un elemento fundamental, ¿no? Pareciera que el único tope que tenemos es de que el valor de la vivienda no exceda las 700,000 UDIs. Sin embargo, en el reglamento, en la ley del impuesto sobre la renta, nos establece precisamente otro elemento que vamos a tener que cuidar, y es que la extensión del terreno no exceda 3 veces el área de la construcción. Consideramos que en una interpretación particular, esta situación es precisamente para efectos de delimitar que la exención se da por la enajenación de la casa habitación y no de un terreno. Porque si lo viéramos desde el punto de vista, digamos, patrimonial, la casa habitación pues está mm, definida como el lugar o el espacio donde el contribuyente realiza su actividad ordinaria. Entonces, el beneficio se da en función de ese derecho social humano a tener una vivienda. Ahora bien, el existir este artículo 154 del reglamento limita un poco el querer abusar de esta figura de exención para tal vez en un momento dado simular que estamos vendiendo una casa habitación, pero en realidad lo que estamos vendiendo es un terreno. Y recordemos que el elemento que está protegiendo la exención es la casa habitación del contribuyente como un elemento social, ¿no? Como un elemento humano, el poder tener la posibilidad de tener una vivienda. Entonces, este artículo, el artículo 154, trata de regular precisamente que no excedamos ese beneficio que nos da la ley y queramos transferírselo a la enajenación de terrenos, que no tendría tantos elementos sociales como es el caso de la casa habitación. Haber analizado los fundamentos legales, vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio práctico y como podemos ver, si bien es cierto, si tomamos en consideración las 700,000 UDIs y el valor de la UDI, pues prácticamente tendríamos como exentos 5 millones, poco más de 5 millones.
podemos ver que en este caso el problema no es el valor de la vivienda, porque la operación tiene un valor de 1.950.000 pesos. Por lo tanto, el importe monetario de la cantidad exenta por este concepto, pues está dentro de los límites de exención, es decir, debería de ser exento en su totalidad. Sin embargo, aquí tenemos un elemento diferenciador que es la extensión de terreno. Como podemos ver, la superficie del terreno es de 1.385 metros cuadrados y la construcción solamente es de 110. Aquí podemos calcular lo que nos decía el artículo 154 del reglamento, donde señala que el importe que podría entrar dentro de la exención sería el triple. Calculando esto, consideramos que serían 330.48 metros cuadrados. Tendríamos además un excedente de 1.054 metros cuadrados, un poco más de esa cantidad. Ese excedente es el que no va a entrar dentro del concepto de exención y tendríamos que calcular el procedimiento normal de una enajenación, pero en este caso de un terreno, precisamente por ese diferencial. Es decir, la casa junto con el triple de superficie de terreno van a ser las que vamos a considerar dentro de la parte exenta. El detalle aquí es que al existir un excedente superior de terreno, ese excedente tenemos que determinar el importe del impuesto sobre la renta que se debe de pagar por esa enajenación. Es decir, van a existir dos operaciones, una parte que es exenta, que no va a generar impuestos, y la parte del excedente del terreno, que sí va a tener un cálculo de impuesto y que tendremos que determinar. Planteado en el caso de la construcción y el triple del terreno, dichos importes serían exentos. Aquí el cálculo que tendríamos que realizar es precisamente por el excedente, que en este caso es de 1.054.52. El cálculo se debe de realizar como conocemos en los términos generales del título 4 de enajenación de bienes, donde nos pide determinar una ganancia y a partir de esa ganancia, pues aplicar la tasa de impuesto, determinar el pago provisional y después, en su momento, el cálculo anual. En este caso, pues recordemos que uno de los datos que se plantearon en un primer momento era que en su momento el precio de adquisición del terreno era de 116.650 y es importante señalar que tampoco podemos hacer el total del precio del terreno deducible como parte del costo porque recordemos que hay una parte que es exenta. En este caso, en este ejercicio que estamos planteando, solamente de esos 116.650 solamente vamos a poder utilizar 88.770.65 que representa el 76.10% solamente porque la otra parte pues está dentro del elemento exento. Recordemos que aquí estamos enfrentando solo los excedentes. Por esa razón no podemos utilizar todo el costo de adquisición. Y ya después que tenemos el costo de adquisición, solamente traemos los INPC de la fecha de la venta, que en este caso sería el INPC de junio, perdón, de mayo del 2022, entre la fecha de la compra, que es agosto 2021, nos da un factor de 1.06253. Recordemos que tenemos que truncar a 4 decimales y una vez que tenemos el elemento del factor truncado, lo multiplicamos por los 88.770.65 y nos da un precio actualizado de 94.322.18. A eso se lo quitamos, le quitamos el importe del precio de enajenación que corresponde al excedente, que en este caso era 1.054.72 metros cuadrados de terreno, a un precio de 740 nos da 780.344.80, le restamos los 94 y nos da una ganancia que es la base del ISR de 686.022.62. Aplicamos la tarifa normal y nos quedaría un pago provisional federal de 114.139.09 y un pago provisional para el Estado de 34.301.13. Como podemos ver, en el caso de enajenación de bienes, hay ciertos casos especiales que son de relevancia e importancia para la formación de los futuros contadores.
Y es importante considerarlos, ¿no? Analizando la ley de manera armónica, sistemática, podemos llegar a la determinación del procedimiento apropiado para su adecuada forma de tributar en materia del impuesto sobre la renta. Finalmente, les presento la bibliografía que sirvió de sustento para el presente objeto de aprendizaje.